Vamos a hablar de educación. ¿Cómo tomaste vos las declaraciones del diputado Berti Venegas Lynch a propósito de la no obligatoriedad de que los chicos fueran al colegio? Y mucho más, por supuesto. Por eso esta noche invitamos aquí en Noticias a las 20:30 a Ana María Borzone, que es doctora en Filosofía y Letras, es investigadora del CONICET y tiene una actividad muy fuerte en los procesos de alfabetización en la Argentina. Ana María, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, nos sorprendió a muchos escuchar al diputado nacional con esta idea de que si un papá tiene una necesidad en su trabajo, en su taller, tal vez no sea necesario que envíe a los chicos al colegio. ¿Qué significa esto para vos, que sos investigadora, que seguís el tema educativo? ¿Qué impacto tuviste al escucharlo? Me parece muy llamativo que después de la ley 1420, que estableció la obligación laica, gratuita y obligatoria en la Argentina, se haga ese planteo. Realmente, a esta altura del desarrollo de la humanidad, me parece muy extraño el planteo. Ana María. Ahora bien, veamos, sí. Perdón, hay dos aspectos que te iba a proponer esto. Remarcar. Sí. Te iba a proponer esto. Como muchas personas no lo llegaron a escuchar o a ver, vamos a ver qué es lo que dijo el diputado y vos después nos contás estos dos planteos que observaste. ¿Parece? Escuchemos a Venegas Lynch. Veámoslo. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Ah, ¿no crees que tienen que...? Yo particularmente no. No. ¿Qué hacen? No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando. El padre decide sobre el pibe. Claro, ¿cómo hacer el Estado que decide sobre el chico? Bien, y tus dos miradas a partir de este hecho. Sí, antes que nada, considera que es una creencia, lo cual uno puede creer también en los extraterrestres. Es una creencia, no creo que una creencia de ese tipo pueda ser tomada en forma seria. Y por otro lado, lo que está planteando con respecto a los padres, lo que es cierto es que los padres tienen una gran preocupación. ¿Pero por qué tienen una gran preocupación? Y por eso tenemos padres organizados y un montón de asociaciones que están defendiendo la alfabetización y la educación. Los padres están realmente preocupados porque a los chicos, antes que nada, tenemos muchísimo abandono en el secundario. Entonces, a pesar de que es obligatorio, los chicos no terminan en tiempo y forma y muchos ni siquiera terminan. Y los padres están realmente preocupados porque los chicos van a la escuela, van al colegio y no aprenden. Entonces, lo que tenemos que focalizar en un país en que está destruido, que hace años que se destruye la educación y a la sociedad en general, y con el nivel de pobreza que tiene, tenemos que focalizar en la enseñanza. Todo lo contrario, la enseñanza pública tiene que instrumentar todos los medios necesarios para recuperar y mantener a los chicos en el sistema educativo. Ana María, y en este sentido... porque es el único camino que tienen. En este sentido me parece que es bueno recordar que tanto la Constitución Nacional como la Ley Nacional de Educación del año 2006 ratifican la obligatoriedad como derecho, además, de que las niñas y los niños vayan al jardín de infantes desde los 4 años y que también es obligatorio cursar la escuela secundaria, ¿verdad? Y aprender no está en la ley, pero esto va de suyo. ¿Por qué no se aprende hoy en la escuela? ¿Qué te parece a vos? Tenemos que pensar que el derecho de los chicos es aprender. Porque si van a la escuela y no les enseñan nada, la escuela no les está dando el derecho que tienen a aprender. Por eso te preguntaba, ¿por qué no se aprende? ¿Por qué no están aprendiendo? ¿Por qué no están aprendiendo? Porque los chicos que no aprenden a leer y escribir en primer grado, cuando no aprenden en primer grado, ¿qué es lo que sucede actualmente? Porque se dejó de enseñar en primer grado,
se dejó de enseñar en forma sistemática y con metodologías adecuadas. Los chicos dejaron de aprender y empezó ahí en el fracaso que hoy observamos, que todas las evaluaciones nos muestran, y que llevan a que los chicos en secundaria abandonen. ¿Por qué abandonan? Yo conozco muchos chicos que han ingresado a primer año de secundario sin leer ni escribir. ¿Cómo pueden cursar? ¿Cómo pueden aprender? ¿Cómo pueden cursar? ¿Qué futuro tienen esos chicos? Realmente los padres están preocupados, no por su taller. Los padres están preocupados porque la escuela hoy, el sistema educativo, no les brinda ningún futuro a sus hijos. Claro. Entonces no están preocupados solo por el taller. Claro, Sí, bueno, hay una gran preocupación, sí. pero la preocupación es porque el sistema educativo no cumple con el objetivo que tiene, que es enseñar. A ver, vamos a ver. El instrumento básico es la lectura y la escritura. La lectura, la escritura, el pensamiento, la comprensión, todo lo que se activa allí. Claro, sí. ¿Cómo vas a aprender una disciplina si no podés leer? Si no podés leer, estás fuera del mundo. En este siglo del conocimiento, estar fuera del mundo es gravísimo. Es terrible. Chicos quedan fuera del mundo. Insisto con el tema de la capacidad de pensar y de poder además hacer una situación que te permita deducir, elaborar un pensamiento, comprender en definitiva. Quiero que compartamos dos cuestiones que han surgido en estos últimos minutos y que tienen que ver con el gobierno, justamente, que hoy tiene la formalidad del manejo del sistema educativo. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, se ha manifestado durante estas horas a través de su Twitter y ha puesto esto que estamos viendo. Hombres trabajando, niños estudiando. Esta ha sido una de las manifestaciones. Pero también el presidente Javier Milei, hace minutos en una muy extensa entrevista que ha dado junto a Alejandro Fantino, habló de esta cuestión, ¿no? Sobre el tema de el taller o la escuela. Y me parece interesante ver qué ha dicho. Lo compartimos. Bueno, digo, es una frase absolutamente desafortunada. O sea, pero además sacada de contexto por una periodista, digamos, que juega en contra sistemáticamente. Es una periodista que vive hablando pestes. Está bien, pero vos lo determinás como una... Es desafortunada esa vos no compartís eso. Obvio, digo, a esa periodista no le tiene que ni pesar el estudio, porque es una periodista que, digamos, o sea, lo que quiere es destruir este espacio. Está bien, pero el que declara es Venegas Lynch, Javi. Bueno, es un error de Berti de haber ido a ese lugar, ¿no? Digamos, acá lo que tenés que entender es que también los periodistas juegan. El presidente de la Nación, ¿no? El diputado no se equivoca por lo que dice, sino por el lugar que elige para ir a dar declaraciones y volver a cargar las tintas una vez más sobre la prensa. ¿Cómo ves esto, Ana María, esta posición del oficialismo? Muy desafortunado todo, realmente muy desafortunado, porque lo que necesitamos en este momento para recuperar a la Argentina, tenemos que recuperar un país. No es una broma, no es un chiste. No podemos seguir dando vueltas. Y la manera de recuperar el país es que los chicos aprendan a leer y escribir. ¿Cómo llegamos a este punto en el que hay tal abandono de secundario? ¿Cómo llegamos a este punto en el que los chicos no leen ni escriben, no tienen ningún futuro? Aquí, sin el secundario, se exige secundario para todos los trabajos, ¿no es cierto? Y debería exigirse también para el Congreso. Tendríamos que tener alguna exigencia con respecto a nuestros diputados, entonces. Ana María, buenas noches. Sí. Te saluda Leandro Dario. Como especialista en el área, ¿qué políticas o qué iniciativas crees que se podrían impulsar en el corto plazo, es decir, ahora, para mejorar la situación educativa argentina? Mira, es un terreno incendiado. Entonces, primero tenemos que evitar que se genere el primer incendio que se genera en primer grado cuando los chicos no aprenden a leer ni a escribir. Nosotros estamos trabajando muy intensamente en San Luis, empezamos a trabajar en Mendoza y seguimos trabajando en Mendoza, y los chicos han vuelto a aprender a leer y a escribir. Entonces, el primer punto es evitar que se genere el incendio, porque además ya hay mucha evidencia que muestra que si los chicos no aprenden a leer y escribir en primer grado, van a tener dificultades a lo largo de toda la escolaridad y cada vez va a ser más difícil recuperarlos.
recuperar, es decir, esos aprendizajes que no han tenido en su momento. Entonces, yo lo que creo es que hay que legislar, tiene que haber una ley de emergencia educativa. De hecho, la senadora Carmen Álvarez Rivero elaboró una ley de emergencia educativa para tener precisamente 2 años de transición en los que todo el sistema educativo se focalice en enseñar a leer y escribir. Porque si los chicos en secundario no leen ni escriben, todos los profesores van a tener que enseñar a leer y escribir al mismo tiempo que enseñan contenidos. Porque no es que está la lectura y la escritura por un lado y los contenidos de las disciplinas por el otro. No. Podemos enseñar a leer, a escribir, a comprender textos, a escribir textos escritos al mismo tiempo que enseñamos contenidos disciplinares. Muy bien. Entonces, yo creo que es un momento de emergencia. De emergencia. No podemos seguir fabricando analfabetos. No podemos seguir en esta situación. Estamos negando un derecho que es importantísimo. Tal vez, Ana María, se está negando un derecho. Tengamos que revisar. Un derecho que atenta contra la vida futura, no solo de los individuos, sino también de nuestra sociedad. Claro que está atentando contra nuestro futuro. Tal vez tengamos que repasar cómo enseñamos y por qué los niños o los jóvenes no aprenden. Hace años que la ciencia sabe cómo se enseña. Bueno, aplicarlo Nosotros entonces. hemos hecho, bueno, pero pueden ignorar a la ciencia y seguir no enseñando. Ana María Borzones, ya sabemos. te agradecemos mucho esta conversación, este ida y vuelta, en un tema que es recurrente aquí en un programa de información y noticias, pero que no se puede ni se debe dejar de mirar. Buenas noches y muchas gracias. Gracias. Muy bien.